Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno, porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Y llama mucho la atención el fracaso apostólico de Jesús. Da la impresión de que cuanto más Él se esfuerza a lo largo de su ministerio apostólico, por Galilea, por Jerusalén, por todos los pueblos de Israel, inclusive más allá de la frontera, muchas veces el Señor se ve atormentado por persecuciones, por humillaciones, y a medida que pasa el tiempo, cada año de su actividad pública, que son 3, tiene menos éxito, y todo se va conformando de manera más dificultosa, más depresiva, como realmente viviendo el Calvario poco a poco. Esto contrasta con la vida de algunos santos que sin duda tuvieron un éxito apostólico impresionante, como San Juan Bosco, que organizaba a los niños de Italia, y a pesar de que eran niños y jóvenes de condiciones muy vulnerables, de mucha pobreza, acostumbrados a la violencia intrafamiliar en su comunidad, etc., el santo lograba que de esos niños salieran grandes ciudadanos, muy buenos cristianos, inclusive santos como Santo Domingo Sabio. O veamos la realidad del santo cura de Ars, que llegó a un pueblito que nadie daba un peso por él, ya que no iba nadie a la misa. Pero al cabo de un tiempo de oración, de sacrificio, de predicación, la iglesia ya no daba abasto, y se cerraron todos los lugares del pueblo donde se realizaban actividades poco católicas, como centros de baile o bares, etcétera, donde la gente iba a pecar realmente. Y por la predicación del santo cura, mucha gente aceptó la penitencia, aceptó la conversión, se confesaban y asistían asiduamente a la Eucaristía. Se transformó en un pueblo de gente muy comprometida. Fue un éxito rotundo, hasta el punto que el gobierno francés tuvo que instalar una red de trenes para poder llegar a Ars, porque era tanta la gente de todas las partes de Francia que quería ver al santo cura. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús, que es el Hijo de Dios, que es la fuente de la santidad, no tuvo ese mismo éxito? Que en los lugares donde más predicó, donde más se sacrificó, donde más milagros realizó, parece que es donde menos en cuenta lo tomaron. Da mucha pena recriminar a estas ciudades, Corosaín, Betsaida, Cafarnaún, donde el Señor invirtió tanto, pero tanto tiempo, tanta dedicación, tanto cariño para atender a los enfermos, para predicar, para dar buen ejemplo, y sin embargo fue azotado con el látigo de la indiferencia. Bueno, Jesús se desahoga en el Santo Evangelio hoy y dice, ¡ay de ti, Corosaín y Betsaida! ¡Ay de ti, porque en el día del juicio Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú! Recordemos que Sodoma y Gomorra son las 2 ciudades íconos arquetípicas del pecado. Es como decir
tierra de perdición, porque se cometía el pecado más ominoso, más degradante, que es el que está contra la naturaleza humana, de la sodomía. De ahí viene la palabra sodomita. Y entonces, por eso estas ciudades fueron destruidas de manera impresionante, ¿no? Con ese fuego sobrenatural. Quedaron reducidas a ceniza y sal. Bueno, sin embargo, el Señor dice que, a pesar de eso, en el día del juicio final, estos habitantes de Sodoma y Gomorra serán tratados más benignamente que las ciudades que fueron evangelizadas por Jesús. Porque estas ciudades no tuvieron ningún profeta, no tuvieron ningún mensajero de Dios. Como sí lo tuvo Nínive, una ciudad de mucho, mucho pecado, donde el profeta Jonás, con una simple advertencia, logró que todos, desde el rey hasta el último habitante, hicieran penitencia, se cubrieran de saco, de ceniza y de cilicio, y se convirtieran a Dios y se arrepintieran de sus pecados. Sin embargo, estas ciudades, nada. Y esto llama mucho la atención porque en nuestro occidente cristiano, durante ya 20 siglos, hemos recibido la predicación del Evangelio, hemos recibido el anuncio de Jesús, múltiples milagros, santos, mensajes maravillosos, doctrinas de grandes doctores de la Iglesia, de papas que nos han enseñado lo bellísimo que es vivir la vida cristiana, sobre todo en la Iglesia católica. Y sin embargo, hay tanta indiferencia, tanto alejamiento. Muchas veces uno ve que en nuestra sociedad le da mucho más importancia a espiritualidades falsas como el reiki, el yoga, el tarot, los adivinos, los brujos, la nueva era. Y por último, cosas que no son malas como ayuda psicológica, terapias psiquiátricas, donde la gente acude en masa porque hay mucha enfermedad mental producto de ese desabastecimiento espiritual, ese alejamiento de la fuente del amor, de la fe, de la esperanza, que es Jesucristo. Nos alejamos de Jesús y Jesús está con nosotros, está al lado nuestro. Es nuestro occidente cristiano que se ha vuelto ateo, neopagano, benignamente calificado por el Papa Benedicto XVI como post-cristiano, pero en realidad es anticristiano. Es anticristiano. Con estas leyes injustísimas del aborto libre como derecho humano, ¿dónde se ha visto una contradicción semejante? Gran proclamación del Parlamento Europeo. ¿Cómo va a ser un derecho humano asesinar a un niño de manera libre, es decir, en cualquier momento del embarazo? O ya muy adelantada la gestación del niño, es un derecho humano asesinarlo, pero ¿cómo? ¿Cómo hemos llegado tan bajo? ¿Cómo hemos caído tan lejos de la ley de Dios, del mandato de Jesucristo? ¿Cómo estamos destruyendo o viendo que se destruyen las instituciones de la familia y prácticamente muy poco hacemos para reaccionar? Muy poco. Porque no estamos convencidos realmente, como sociedad occidental cristiana, de nuestra fe. Así es que realmente el castigo que se aproxima será, yo creo, mucho mayor que el de Corosaín y de Betsaida. No es que yo lo diga, eso aparece en el Apocalipsis y va a ser así. El mismo Señor lo profetiza cuando dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Será que acaso por lo menos va a haber fe? Ciertamente la Iglesia permanecerá. El pequeño rebaño que dice la Escritura, los pocos discípulos fieles a Jesús, seguirán siempre con fe. Mucho más aún cuando empiece la persecución más fuerte, más cruenta. Claro que habrá fe, pero en pequeños grupos.
lamentablemente la gran masa, la gran mayoría, sigue el camino anticristiano. Y esto es lo que le produce dolor a Jesús. Cuánto sufrimiento ese jueves de la agonía, cuando él oraba, cuando sudaba sangre y veía que todo su sacrificio iba a ser en vano, en tantas almas que iban a quedar indiferentes a esta invitación, a vivir el amor, a esta vocación, a vivir la santidad, a ganarse el reino de los cielos, aceptando a Jesús como nuestro verdadero Dios y Salvador. Ante esa indiferencia Jesús clama y Jesús advierte: ay de ti, pueblo mío, que no me has querido escuchar. ¿Qué será de ti? Pero todavía hay tiempo para convertirnos, todavía hay tiempo para arrepentirnos, y ciertamente bajo el amparo de María y de San José encontraremos los mejores pedagogos de la fe, de la esperanza, de la humildad, para encontrar esa cercanía al Sagrado Corazón de Jesús. A Él sea la gloria por siempre. Amén.